irán al ocaso del Imperio Romano Occidental y al advenimiento de los visigodos, en constante supervivencia en medio de civilizaciones más numerosas y poderosas, unas veces bajo el amparo de las élites y otras en abierta hostilidad. Verán llegar la unificación católica peninsular en tiempos de Recaredo en la frontera de los siglos VI y VII, y con ella una merma en sus condiciones de vida hasta la misma irrupción islámica en 711. Por ello acogerán con simpatía la llegada de los invasores, participando activamente en el asentamiento de los musulmanes. Será efímera, sin embargo, su esperanza, pues los nuevos dirigentes árabes impondrán un régimen de tolerancia basado en la clara superioridad islámica. Los judíos, al igual que los cristianos, y en un número abismalmente inferior a estos, serán tratados como ciudadanos de segunda, obligados a pagar impuestos onerosos y a recluirse en los barrios marginales de las ciudades y pueblos que habitan. Mal que bien, y acostumbrados a ocupar las últimas categorías sociales, sean cual sean las alternancias históricas, lejos de abrirse al mundo que les rodea y fusionarse con la población circundante, se aferran aún más a sus tradiciones ancestrales, defendiendo con pasivo encono su identidad primigenia, conservando sus instituciones civiles y religiosas en la medida en que se lo consienten, sus vestimentas diferenciales, su jerarquía de grupo y sus rituales más sagrados, sean religiosos, jurídicos o gastronómicos, y como auténticos supervivientes logran con mayor o menor éxito ir prosperando en un mundo que siempre les mira de reojo. Lógicamente no podemos extendernos en la historia sefardí peninsular, que es tan extensa como interesante, pero basten estos apuntes para hacernos una composición de lugar. De la presencia de judíos en Úbeda antes de la conquista cristiana en 1233 prácticamente no se sabe nada, salvo el hecho mismo de la existencia de una importante judería en la localidad. Es por tanto razonable pensar que su estancia en la población data de muy antiguo. Pero cómo de antiguo es algo que se nos escapa. Si ya hubo judíos en la Úbeda visigoda lo ignoramos. Lo que sí es un hecho es que en los siglos XII y XIII, durante esas décadas previas a las conquistas primero de las Navas en 1212 y luego la definitiva por Fernando III, la comunidad hebrea debió haber perdido fuelle cuando no haberse extinguido completamente de la Ubadat al-Arad árabe debido a la implacable persecución que almorávides y almohades llevaron a cabo en las sucesivas invasiones que protagonizaron para salvar las taifas andalusíes y de las que ni siquiera estos se libran a pesar de ser hermanos de fe. Quizá entre los repobladores que acuden a la ciudad tras la toma de Úbeda vinieran grupos de judíos para buscar fortuna en la prometedora Andalucía, o regresaran aquellos otros que en su día ya la habitaran, sus descendientes en este caso. Sobre el lugar exacto donde se ubicaba tampoco se puede decir nada a ciencia cierta. Lo que es seguro es que una vez tornada Úbeda al redil cristiano, las autoridades ordenan el traslado de la judería desde su antiguo emplazamiento al lugar más seguro de la ciudad, que, como sabe el oyente, no era otro que la ciudadela del Alcázar. ¿Por qué se adopta esta medida? Podría pensarse en un principio que la comunidad hebrea goza de un estatus relevante dentro de la sociedad ubetense y que se les instala allí por una cuestión de mero protocolo, pero la realidad es diametralmente opuesta. A medida que avanzan los años y la religión cristiana va copando todas las esferas de la vida, crece la animadversión hacia los vecinos judíos, a los que se les mira con suspicacia creciente, si no con abierta hostilidad, al tiempo que van arraigando todos los tópicos sobre su responsabilidad en la muerte de Cristo, su colaboración constante con los musulmanes, sus costumbres endogámicas, su práctica del préstamo con interés prohibido para los cristianos, entre muchas cosas más. Los monarcas castellanos protegen a los judíos, de hecho son una posesión más de su patrimonio real como pueden ser un castillo, un territorio o una población. La situación debió envenenarse de tal modo que en un momento dado y para evitar males mayores se da la orden de trasladar la judería al amparo de la muralla del Alcázar, donde los sefardíes tendrán garantizada su seguridad y podrán desarrollar sus actividades sin temer por su integridad.
Parece demostrado que la aljama judía se sitúa cerca de las casas del cabildo, es decir, en las proximidades de la iglesia de Santa María. Prueba de ello son algunos testimonios arqueológicos como una portada de fines del siglo XV en cuyo alfiz hay estrellas de David. Esto lo podemos encontrar en el callejón de Santa María. Igualmente, y siguiendo el trabajo de la profesora Parejo Delgado, en el fondo del patio de una casa de la plaza de Carvajal hay un ventanal con arco lobulado de medio punto y decoración de tracería mudéjar, estrellas y la simbólica rueda del fuego persa, todos ellos signos distintivos del arte decorativo semita. Baños Silvestre corrobora esta ubicación afirmando que la judería ocuparía el espacio situado entre la parte trasera de la antigua colegiata y la actual plaza de Carvajal, extendiéndose hasta la cuesta que conecta con el arroyo de Santa María a través de la Puerta de los Zapateros, identificada erróneamente por algunos autores como la Puerta de Baúz. Nos remitimos a los programas dedicados a la muralla donde aclaramos estos pormenores toponímicos de torres y puertas. Por tanto, la aljama judía estaría protegida por los muros que circunvalan la colegiata, así como por la torre situada junto a la puerta mencionada. El barrio judío es un espacio bien definido y planificado. En palabras de Parejo Delgado, la comuna judía es un espacio físico con calles propias como las de un concejo cristiano, pero también dispone de un conjunto de instituciones religiosas y administrativas que permiten, gracias a la merced regia, al pueblo judío tener una identidad propia dentro de la sociedad cristiana y sujeta a las leyes generales del reino. Dispone de una sinagoga, centro de la vida comunitaria por ser el lugar donde se administra justicia, escuela, templo y ayuntamiento. Otros edificios son las carnicerías, los mesones, posadas, baños, cementerios, hornos y lugares destinados a la fabricación del pan ácimo y del vino para sus ritos. Queda claro, por tanto, la necesidad de proteger a la comunidad hebrea de las iras del pueblo llano. La nobleza, siguiendo la ordenanza real de dar amparo a los judíos y movida por sus propios intereses económicos, instalan la aljama en el lugar más exclusivo y fortificado de la urbe. El industrioso pueblo hebreo no tardará en emprender sus actividades y organizar el espacio asignado según sus propias disposiciones. Dicho esto, es hora de abordar las relaciones sociales y judiciales entre judíos y cristianos. Resulta interesante asomarse al complejo mundo que rige las relaciones entre estos dos pueblos herederos de la misma cepa, pero antagónicos en su concepción religiosa y en los modos de entender la vida en comunidad. Los judíos siempre van a ser una minoría, y es por ello que en todo momento necesitarán el amparo de las leyes que están por encima de su propia legislación. En este caso, como hemos dicho, el pueblo sefardí se encuentra bajo la protección directa de los monarcas castellanos, son una posesión más de su patrimonio y en última instancia responden ante él. La figura más importante en la judería es el rabino. En caso de litigio, un judío podía recurrir a 3 instancias: el rabino de su comunidad, el rabino mayor del reino y por último el propio rey. Las comunas judías tenían cierta autonomía jurídica entre sus propios miembros. Los rabinos, como cualquier juez cristiano, tenían potestad para multar, ordenar castigos corporales o excomulgar a sus propios correligionarios. Sin embargo, en aquellos delitos y faltas contra los cristianos, era la ley de estos últimos la que prevalecía. Si un judío blasfema contra la religión cristiana, se encerrará en una cárcel del concejo y no en la judería. La fuente principal para conocer el desarrollo de la judería ovetense en la Baja Edad Media es el conocido como Fuero de Úbeda, derivado a su vez del de Cuenca y otorgado, como ya expusimos en su momento, por Fernando III tras la conquista de la ciudad. Por ejemplo, se recoge en el fuero que los pleitos entre judíos y cristianos serán juzgados por 2 o 4 alcaldes, judíos y cristianos. Si el judío perdía el pleito, era castigado con la cárcel o el pago de una multa, cuya cuantía estaba en relación con el delito. Es imposible detenernos en todos los supuestos que va estableciendo el fuero en los contenciosos entre cristianos y judíos. Lo que llama la atención, en todo caso, es la minuciosidad de coyunturas de las que se hace eco, lo que nos da una idea del grado de regulación que existe entre ambas comunidades por parte de la administración.
Al más puro estilo de un código de Hammurabi, se van reflejando situaciones concretas estableciendo las compensaciones y sanciones que se derivarán de las querellas planteadas. Tanto judíos como cristianos tienen jueces y testigos que dictaminan sobre cada particular. Hay que pensar que la mayoría de las situaciones mixtas se refieren a las actividades de préstamo y empeño. Los cristianos tienen prohibido el préstamo con interés, por considerarlo una actividad lucrativa que atenta contra el sentido cristiano de la caridad. Es el pecado de usura, que conlleva la avaricia y el enriquecimiento a costa del prójimo. No ocurre así con la comunidad hebrea, que hacen de dicha actividad, en este caso la de prestamista, una de sus fuentes básicas de ingresos. Desde el punto de vista cristiano, se trata de un mal necesario, que en muchos casos establece un vínculo entre prestamista y deudor, es decir, judío y cristiano, y que a la larga provocará un odio creciente entre la población dominante hacia los judíos, que ven por un lado cómo prosperan sus negocios a costa de su dinero, al tiempo que comprueban cómo su patrimonio está cada vez más mermado e hipotecado. Pero no adelantemos acontecimientos. El edificio más importante de la judería es la sinagoga. No se sabe exactamente dónde se encontraba la de Úbeda. Nos referimos al recinto que sin duda hubo en la aljama del barrio del Alcázar durante la Baja Edad Media. La célebre Sinagoga del Agua, ubicada en la calle Roque Rojas, debió de corresponder a un periodo anterior, posiblemente desde época árabe. La diferencia entre los términos judería y aljama nos la expone el autor antes citado Jesús López Román. La palabra judería hace mención al espacio físico concreto en el que se agrupaban las viviendas habitadas por las familias de esta etnia. La aljama, sin embargo, tiene otras connotaciones y hace referencia a la organización jurídico-administrativa que regulaba las relaciones internas entre los miembros de la comunidad hebrea y las externas, derivadas de su vinculación con las autoridades cristianas de las que necesariamente dependían: rey, concejo de villa, abades, señores, maestres de las órdenes militares, etc. Se sabe que las sinagogas eran lugares perfectamente visibles y localizables. No era por tanto necesario habilitar espacios semiclandestinos como sótanos o cantinas. Es por ello razonable pensar que la de Úbeda ocupara un lugar preeminente en el barrio del Alcázar, dada la importancia de esta comunidad en el ámbito castellano. El hecho de que los sefardíes fueran una propiedad más del monarca, lejos de resultar una humillación para dicho grupo, supuso su mejor garantía de supervivencia en unos tiempos en los que la animadversión contra los hebreos no deja de crecer. Apuntalar la convivencia de ambas comunidades fue una labor que las autoridades, en este caso los reyes castellanos, a través de los fueros, se tomaron muy en serio a medida que iban ganando territorios a los moros. Resulta curioso conocer algunos detalles de los contenciosos en el ámbito ubetense. Por ejemplo, en caso de juicio entre cristiano y judío, los litigantes debían comparecer en la puerta de la alcacería a la hora tercia, o lo que es lo mismo, sobre las 9 de la mañana. No confundir el término alcacería con el de alcaicería, este último referente al lugar donde se comerciaba en Al-Ándalus con seda bruta. En Úbeda, cuando los documentos se refieren a alcacería, se refieren al mismo alcázar, por lo que hemos de pensar que los citados debían presentarse en alguna de las puertas que cerraba el recinto, probablemente la que se encontraba junto al emparedamiento de Sancho Íñiguez, hoy sede de los actuales juzgados. La no comparecencia de alguna de las partes hacía decaer su derecho. Según el fuero, los judíos no podían ser citados ni los sábados ni los días en los que se celebraba su Pascua. Si el objeto del litigio superaba los 4 mencales, que era una moneda de escaso valor que se usaba en Castilla durante el siglo XIII, las partes debían realizar un juramento, el cristiano sobre una Biblia y el judío sobre la Torá. Alfonso X establece el modo exacto en que debían realizar dicho juramento los cristianos, poniendo la mano sobre los santos evangelios o bien sobre el altar o una cruz. Los judíos hacían lo propio, en este caso acompañado del demandante a su sinagoga, donde se leía una extensa fórmula juratoria a la que debía